Miren, vamos a comenzar porque tenemos mucho de qué hablar. Imagínense, todo este tiempo que no hemos podido conversar con algunos de nuestros invitados, y vamos a arrancar el programa hoy con el licenciado José Enrico Valenzuela y vamos a hablar un poco del debate presidencial que hubo y también de los que ha habido aquí en Puerto Rico. También vamos a conversar con la cantautora católica Kairí Márquez sobre su testimonio y su nuevo trabajo en el nuevo reality show Enviados. Vamos a hablar de eso. Y la psicóloga, la doctora Amarilis Ramos, nos va a hablar de este tema que lamentablemente estamos viviendo en Puerto Rico en estas últimas semanas: los feminicidios, la violencia de género y ese efecto que tiene en la sociedad a nivel psicológico. Vamos a ver algunas de las notitas católicas que nos envían nuestros amigos de Christian Media Center allá en Jerusalén. Eso y mucho más aquí en Mi Gente. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestro programa estamos por videollamada, al licenciado José Enrico Valenzuela, que viene a hablarnos del debate presidencial y de lo que ha pasado con los dos debates que ha habido en Puerto Rico. Así que ya creo que lo tenemos por ahí. Licenciado, qué alegría vernos otra vez. Buenas noches padre, buenas noches a todo el público que nos ve a través de Canal 13 Teleoro y a través de las plataformas digitales. Oye, como que te veo más joven de la última vez que nos vimos. Sí, pues hubo unas mejoras de esa forma. Oye, pues vamos rápido porque aquí hay mucha tela para cortar. Vamos a empezar por lo más reciente, que fue el supuesto debate de anoche entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, porque ahí realmente debate de ideas fue muy poco, fue más bien una pelea entre uno y otro. Así es, lamentablemente pues ayer pudimos, aquellos que nos interesa este tema, pudimos ver un debate altamente caldeado en los ánimos, no tanto la discusión de las ideas como corresponde. Vimos ataques viscerales, bien directos de parte del presidente Trump al candidato presidente Joe Biden, y también observamos que hubo bien poca moderación, es decir, no hubo una buena organización por parte del moderador que estaba pendiente a mantener las reglas sobre el tapete, y se salió de control en múltiples instancias. Pero más que nada yo creo que hay que puntualizar la situación que tiene que ver con el COVID, que yo creo que fue una de las partes más interesantes que tuvo el debate, razón por la cual pues quiero, ¿verdad?, plantear, discutirlo aquí en el programa, porque nos atañe a todos. Y la situación principal sobre lo del COVID es que Biden específicamente señalaba al presidente Trump como el responsable de no manejar esta emergencia como corresponde, al delegársela a los 50 estados y territorios para que hagan lo que entiendan que deberían hacer. Y obviamente pues hubo unos brotes en ciertos estados más que en otros, y al día de hoy también hay estados que pues nunca tomaron esto en serio, y eso se ha reflejado obviamente en el repunte de casos y también en la mortalidad, que obviamente eso nos afecta a todos. Mucha gente pues no quiere ver esta situación del COVID como algo serio, incluyendo el propio presidente Trump, y este debate me parece que sobresaltó mucho ese aspecto de cómo se va de aquí en adelante a plantear este problema para solucionarse. Y en la situación también de que haya una vacuna disponible, cómo el gobierno de Estados Unidos va a reaccionar ante, ¿verdad?, obviamente la demanda que va a haber para que todos podamos ser vacunados en la situación de lo que tiene que ver con la enfermedad del COVID-19. Así que yo creo que ese es el punto más neurálgico del debate, porque, como lo mencioné anteriormente, también afecta negativamente lo que es la economía, porque ha habido un shutdown prácticamente total de la economía a nivel mundial, y esto pues ahora mismo estamos sobreviviendo esta crisis económica, pero no sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Porque las monedas devalúan, los trabajos se siguen perdiendo, la posibilidad del viaje y de transportación también obviamente se afecta, y hay que tomar unas medidas a corto y a largo plazo, que yo creo que me parece que por ahí es donde más se debe enfocar la prensa, para poder, en efecto, tener luz al final del túnel. Es interesante, hablabas de cómo pues, lo que pasaba entre una cosa y otra. Yo creo que también
el presidente pues utilizó buscar desestabilizar, porque incluso al moderador, casi al principio del debate, en una de las segunda o tercera preguntas, le dijo, pues me parece que estoy debatiendo con él, contigo y con Joe. O sea, como que él tenía ya rápido, inclusive le tiró al moderador del debate y como que le hizo ver, claro, estoy aquí en Fox, esto es natural que esto pase, ¿no? O sea, que fue una cosa un poquito difícil de poder digerir. Definitivamente, padre, y a mí también lo que me preocupa es la falta de tolerancia que eso demuestra ante la sociedad en general. Y también, de igual manera, ver cómo nadie se atreve a hacerle frente a un presidente para que controle sus impulsos y vaya a la médula de las preguntas y las contestaciones, no con, como dicen en la calle, tiraera y cosas de nivel del betún. Y a mí me parece que eso se le salió de control. Y la política estadounidense lamentablemente no puede ser de esa manera porque se exacerban los ánimos. Si las personas ven a un presidente que insulta a la gente, va a hacer lo propio de igual manera. Y aunque no tocaste ese tema y tenemos que pasar para lo que es acá en Puerto Rico, que también no quiero que se nos quede, pero también hablando de la manera en que se comporta, no quiso le dio mucha vuelta a la situación del racismo, porque se le quiso preguntar la parte sobre la supremacía blanca y todo lo demás, y el presidente no quiso en ningún momento como que dar pie a que eso era parte de lo que, o sea, no quiso decir que no estaba de acuerdo. O sea, diciendo como una frase como que, bueno, sí, bajen la guardia, pero manténganse alerta. O sea, como que mantuvo en todo momento esa actitud confrontacional, no quiso echar a un lado esa situación de la supremacía blanca, tampoco lo que hizo fue decirle, pues mira, sí, como decía, bajen la guardia, pero manténganse atentos. Y eso de estarle tirando dudas ya, parece que ya sabe, como que parece que piensa que va a perder y como que ya empieza a tirarle dudas al proceso eleccionario, pues deja mucho que decir, particularmente en Estados Unidos, donde si nosotros en Puerto Rico tenemos tanto alegría bueno, hasta las primarias pasadas nos enorgullecemos tanto del proceso eleccionario, en Estados Unidos ni se diga. O sea, es un proceso muy serio y que una vez, no es como aquí, que aquí nosotros continuamos todos los 4 años, allá pasaron las elecciones y ya pues, terminaron las elecciones y se siguió la vida cotidiana, pero parece que esto va a traer cola allá en Estados Unidos. Definitivamente, padre. Lamentablemente eso que usted mencionó de lo de la supremacía, me parece que no fue abordado como corresponde. Hay que erradicar todo este tipo de discrimen, no importa cuál sea, porque si no estuviéramos hablando de eso ahora. La reacción del señor presidente de simplemente despacharlo como queriendo decir, pues es un problema que tenemos que manejar y bregar con él, pero no ser tan tajante como corresponde, pues ciertamente trae muchas dudas y muchos problemas a la nación estadounidense, que al día de hoy está polarizada por razón de múltiples situaciones, como tiene que ver con la cuestión racial. Oye, vamos a brincar rápido para acá porque desde que la última vez que hablamos han pasado ya 2 debates en Puerto Rico y esto la verdad que también no quiero que se nos quede ver cómo vamos viendo, particularmente en este cuatrenio, cómo vamos viendo a estos 6 candidatos. Sabemos que ha habido también una encuesta que se ha publicado por el Nuevo Día en estos días, así que ¿cómo lo ves? Pues en efecto el debate del pasado domingo estuvo interesante porque hubo un formato que es distinto, un formato que era más rápido, más dirigido hacia los jóvenes. El primer debate, por otro lado, pues fue un poco más formal y más estricto, y la cantidad de candidatos obviamente hace que sea un poco más difícil el poder escudriñar mejor e indagar sobre asuntos. Aún así me parece que los formatos ambos llenaron las expectativas que corresponden, y también los candidatos me parece que han cooperado en presentar más las ideas y no en los personalismos. Claro, obviamente tenemos a una persona, ninguno de ellos es incumbente, así que también eso facilita el trámite, porque cuando uno es incumbente y uno está en esta posición, pues siempre va a haber alguien que va a ser el foco de atención para atacar. En esta situación, como todos, ¿verdad?, son en distintas posiciones, han estado en el gobierno, pero no son el gobernador ni la gobernadora de turno incumbentes, pues eso también facilita que las ideas se sumen. Claro, hay también ciertos aspectos que han salido a la controversia generalizada, como lo que tiene que ver con la perspectiva de género con un candidato,
lo que tiene que ver con problemas personales de una candidata específicamente, y obviamente el candidato del Partido No Progresista, que siempre es señalado porque perteneció a la pasada administración siendo comisionado residente y carga pues todos los problemas que tiene el Partido No Progresista el día de hoy. Eso se traduce en una encuesta que vimos en estos días, donde el Partido Nuevo Progresista con su candidato Pedro Pierluisi está supuestamente, según la encuesta, 2 o 3% arriba, que lo cual es un virtual empate con el Partido Popular Democrático, que es el candidato Charlie Delgado Altieri. Esto refleja de que todavía el bipartidismo está bastante fuerte en Puerto Rico y de que las otras opciones que son individuales y algunos candidatos emergentes o partidos emergentes también, pues no han podido llenar ese vacío y obviamente pues polariza a los puertorriqueños, así que hay que ver cómo eso se va a traducir en el voto a nivel electoral. También tengo una preocupación bien seria por razón de que ninguno de los candidatos matemáticamente va a poder sacar más de un 51%. Esto por razón de que son 6 candidatos y que no hay una ley tampoco que habilite a que haya una segunda ronda para asegurarnos de que ese candidato es en efecto el que se votó por el pueblo puertorriqueño, como ocurre en otros países. Eso también me preocupa grandemente porque en la pasada elección el gobernador electo en aquel entonces, Ricardo Rosselló, lo que sacó fue un 41.9% únicamente. El que llegó segundo sacó un 39%. Y ya vimos lo que ocurrió eventualmente con el verano del 2019, donde hubo una exclusión hubo unas protestas enormes en contra del gobernador y obviamente tuvo que renunciar. Aquí la verdad es que eso también preocupa porque estamos hablando de que un 60 y pico % de la población no va a votar por el que gane. O sea que como dice, matemáticamente es imposible que sea esa cantidad. Y se nos acaba el tiempo, pero hay algo que quería, mencionaste la parte del bipartidismo. Yo sé que muchos de los jóvenes han estado inscribiéndose pensando en que no rojo, no más rojo, no más azules, pero a veces como que se le olvida también que son más opciones. Y una de las cosas que me estuvo interesante en el último debate era que 3 de los candidatos que contestaron la pregunta, 3 de ellos, por ejemplo, decían que podían y que hubiesen querido trabajar con Juan Dalmau. Yo decía, pero si 3 de ellos quieren trabajar con Juan Dalmau, no debería ser Juan Dalmau el candidato entonces. Pero la realidad es que se piensa a veces romper el bipartidismo, pero como que no se puede dejar solamente en esas 2 opciones que se quiere romper. En esta ocasión hay muchas más opciones con las cuales ese bipartidismo también podría romperse. Padre, también hay que señalar, esto del bipartidismo no es casualidad. El sistema electoral de Puerto Rico, desde que se creó la Constitución, ha sido diseñado exclusivamente para tener 2 partidos en un sistema que no es proporcional, es un sistema que es por mayoría. Entonces, si por ejemplo tenemos otros partidos emergentes que cuando se vota por ellos no son electos por el pueblo para estar, por ejemplo, en Cámara y Senado, pues la gente no los va a conocer y no van a saber cuál es su desempeño y por ende van a votar siempre por los 2 partidos porque no está todos representados como debe ser. Por ejemplo, en una Cámara y en un Senado, los ejemplos los tenemos en Europa, donde es un sistema proporcional y uno pues se identifica con ese candidato y eventualmente ese candidato puede llegar a ser inclusive presidente por coaliciones que se hacen y otros asuntos más. Eso en Puerto Rico no existe. Aquí se habilitó una ley para permitir que otras personas puedan entrar en la elección, pero la realidad es que no se va a traducir en votos necesariamente. Por ejemplo, tenemos un partido independentista puertorriqueño que ni tan siquiera ha ganado una alcaldía de las 78 que existen. O sea, son asuntos que no tienen ningún tipo de explicación. Los que entran por el partido independentista puertorriqueño en Cámara y Senado entran por la exclusiva ley de minoría. No es porque la gente votó por ello necesariamente. Así que a mí me parece que hay que ir a la raíz y de todo este andamiaje electoral para facilitarle a otras personas que puedan aspirar a cargos políticos y que en efecto puedan ser electos y no tienen que ser necesariamente gobernador. Uno puede empezar siendo asambleísta municipal, uno puede empezar siendo legislador inclusive, pero lamentablemente el bipartidismo no permite ni la ley electoral que esto suceda como lo acabo de describir. La verdad es que tenemos mucho para hablar y poco tiempo para hacerlo, pero te agradezco que hayas estado en el programa. Nuevamente, las personas que quieran seguirte en tus redes, ¿dónde te buscan?
Pueden acceder a la plataforma digital www.valenzuelalaw.net, valenzuelalaw.net. Ahí se integran las plataformas de Facebook, Twitter e Instagram. Pues siempre un gusto conversar contigo, así que Dios te bendiga. Nosotros vamos a una pausa, ya regresamos con más de Mi Gente, no se vayan.